ya se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Cuando ríen satisfechos al haber comparado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca porque a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el del bastón se trata y dar y dar. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, ni bronca, ni bronca. Mejor que te vaya a dormir, amigo. ¿Dormir yo? Cuando el cuadro va al descenso. Pero usted no me conoce. Yo no duermo hasta la final del campeonato. Yo me quedo a vivir aquí. Yo le tomé cariño a este sitio. Lo voy a amueblar. Ellos van a tener que salir alguna vez. Entonces me van a escuchar porque Suárez tiene que jugar el domingo. Las dos comisiones son las que resuelven. ¿Y el hincha qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve, el que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Eso soy yo. Buenas noches, un nuevo programa de Sin Tramoya. Hoy dedicado al fútbol. Por eso hemos traído, además de homenajear a Discepolín, Enrique Santos Discépolo, en su película El hincha, hemos traído un hincha de fútbol, Ramiro Fachal, mi nieto, que está acá, y vamos a hablar con él de fútbol. Pero antes, quiero decir que mientras Argentina se clasificaba a la siguiente fase de este mundial, hoy nos desayunamos con que debemos 5.000 millones de dólares más de deuda externa. Por eso queremos decir que el fútbol, si bien no es totalmente afín o puede beneficiar a un partido político en particular, sí sirve como distractor, como algo que mientras nos tiene ocupado,
en saber los resultados y en apasionarnos como se apasionaba Di Cepolín, diciendo que el fútbol sin hinchas no es nada, no es absolutamente nada. Por eso hoy vamos a hablar del hincha y de fútbol. Y para eso me gustaría tomar las palabras de Dante Panzeri, un periodista olvidado tal vez, que en el año 1967 escribió un libro, pero definió lo que era el fútbol. Y dijo, el fútbol es la dinámica de lo impensado. Y con esa definición también escribió este libro, donde en su capítulo 19 dice, ¿cómo salvar al fútbol de su autodestrucción a través de las muchas causas que lo han desnaturalizado y relegado como juego cautivante de las masas? Y agrega luego, decía más arriba que el hombre es un animal político, porque en la vida social hay poder, jerarquía y mando. Lo mismo ocurre en el fútbol. Hay equipos más poderosos que dominan al contrario. Hay equipos tan poderosos que resultan hegemónicos. Poder, dominación, hegemonía, las palabras claves del léxico político. Pero además de eso, hay en el fútbol algo parecido a formas de gobierno, a regímenes políticos. El fútbol, sin embargo, es el más democrático de los juegos. Y podemos decir que la política ha utilizado varias veces al fútbol. Ya lo escribía Pablo Yonto en su libro La vergüenza de todos, que dice, el siempre inocente deporte, el fútbol, fue nuevamente utilizado por el poder. Pero no fue el ambiente del fútbol el único que se dejó utilizar para que muchos confundieran gol con patria, partido ganado con esfuerzo de la gente y copa alzada con imagen nacional. Por eso, hoy en pleno mundial, un mundial realizado en 3 países, queremos hablar con Ramiro para que nos cuente cómo ve un hincha joven el fútbol. Yo traía a Dante Panzeri del 67, yo en los años 70, 68, 69, tenía la edad de Ramiro y iba a la cancha, tal vez como va Ramiro hoy, casi todos los domingos. Entonces, bueno, Ramiro, ¿cómo ven los jóvenes el fútbol? Bueno, hola, buenas noches. Y mira, yo creo que hoy los jóvenes de mi edad vemos el fútbol un poco más como, digamos, cada día se va acercando más a este opuesto que dice Dante Panzeri de la dinámica del impensado. Yo creo que hoy se está conduciendo más a la mecánica de lo trabajado, que tiene, bueno, se pierde esta improvisación, esa inventiva, la famosa gambeta, y pasa a ser todo mucho más físico, automático, mecánica de lo trabajado. Eso en cuanto al juego. Y después, bueno, en cuanto a lo que es el ambiente, cada vez más comercializado, obviamente. Y estamos hablando, veíamos a Di Cepolín, que él decía, yo trabajo de lunes a viernes. ¿Cuesta hoy ser hincha de fútbol? Y sí, mucho. Bueno, eso es un poco de lo que se perdió. Porque, bueno, hablábamos recién, antes, o en algún momento de nuestra historia, uno podía ver el trabajo los fines de semana, cuando capaz tenía el descanso del trabajo, y podía poner la TV pública, que sin cable podía ver todos los partidos de fútbol argentino. Hoy en día tenés que tener cable, tenés que tener el pack fútbol para ver el torneo local, tenés que pagar plataforma de streaming para ver la Libertadores, otra plataforma de streaming aparte si querés ver también la Sudamericana. A ver, entonces cuesta cada vez más. O sea, vos, por ejemplo, claro,
porque ahora ya se desnaturalizó, yo te sigo a todas partes porque el hincha no puede ir de visitante. Entonces, va el domingo a la cancha del cuadro que es de local, Sí. y después, si quiere verlo de visitante, tiene que o ir tener el pack de fútbol o ir a un bar donde estén viendo y consumir algo para ver el partido. Claro. Si no, no puede ver. Claro, bueno, entonces al gasto corriente de la cuota de socio, el abono, si querés asegurarte ir a todos los partidos. Bueno, los partidos, si tenés la suerte de que tu equipo juega Copa Libertadores, los partidos de Copa también son aparte. Y a todo eso se le suma todos estos gastos para verlo por televisión o por internet. Así que hoy cambió la clase social del fútbol, parece que ya deja de ser las clases más bajas, digamos, que era el hincha, ¿no es cierto? Más allá de que no seamos inocentes, hay muchos que han profesionalizado su hinchada. Las barras existen y esos, bueno, llegan a ser hasta profesionales. Estamos hablando del hincha común, natural, normal, que va o que iba antes, como dice Polín, todos los domingos a la cancha. Y este mundial, ¿cuánto cuesta ir a este mundial? Y mirá, a ver, entre alojamiento, gastos de vuelos internacionales, gastos de vuelos nacionales, más las entradas que tienen un rango de precio muy alto, porque si sacaste las entradas con mucho tiempo, la entrada en la página oficial de la FIFA tiene un costo mucho más bajo que el actual de estos días de reventa, que obviamente mientras más se acerca la hora del partido, mucho más aumenta el precio. Entonces, más o menos, entre todo esto, si vos querés ir solo a la fase de grupos, tenés en total entre 4.000 y 9.500 dólares. Solamente los 3 partidos de fase de grupos. O sea, por ejemplo, si yo hubiera querido ir a ver Argentina con Argelia, Argentina hoy con Austria y el próximo sábado a ver Argentina-Jordania, necesito entre 4.000 y 9.500 dólares para estar los 12 días, volar, el visado, el alojamiento en Estados Unidos. O sea, casi 10.000 dólares para ver esos 3 partidos. Argentina avanza, va pasando. Si llega a la final, ¿cuánto necesito para poder llegar hasta la final? Y bueno, ahí tenés que sumarle más vuelos nacionales, más días de alojamiento, más gastos de entradas, y ahí se te puede ir desde los 11.300 a los 24.300 dólares. O sea que en total, para ver la final de fútbol de Argentina, un hincha de fútbol argentino necesita casi 25.000 dólares. Claro, así es. Bueno, no es para cualquiera este mundial de fútbol, lamentablemente. Y por otro lado, los que nos quedamos acá, tenemos que verlo ¿dónde? En las plataformas que te mencionaba. En las plataformas, o sea, hay que pagar una plataforma externa o ir a un bar. ¿Argentina lo pasa en TV abierta? Sí, eso te iba a decir. Los partidos de Argentina por Telefe sí están en TV abierta. Y si no, bueno, sí, también por cable están por Teis Sports. Pero si no, solo por plataforma de stream. Pero Telefe no llega a todo el país. Claro, bueno, acá sí, en todo el país no. No, acá no, o sea, es solamente para los porteños o el Gran Buenos Aires y algunas provincias, no todas las provincias. Entonces, bueno, y no todos los lugares de las provincias. O sea que no es una transmisión federal, sino que es una transmisión muy circunscripta a un determinado tipo de público, cada vez más reducido. Eso en el ámbito local. Y en el ámbito internacional, ¿qué nos deja este mundial? Y mira, yo creo que al haber mayor cantidad de selecciones, obviamente es un mundial con mayor impacto. Llegó capaz a países más chicos, a países nuevos que están introduciéndose más en la cultura del fútbol en los últimos años. Y eso, bueno, por un lado, a priori vos podés decir, bueno, le da mayores equipos débiles, mayores partidos disparejos, pero por ahora vienen siendo los países más chicos, vienen dando sorpresas. Así que internacionalmente, en cuanto a la cultura del fútbol, al hincha genuino, yo creo que finalmente le da algo positivo.
Vos decías que hoy el fútbol cambió de la dinámica de lo impensado a la mecánica de lo ya establecido, ¿no? Claro, de lo trabajado en la semana, trabajado los en las- entrenamientos automatizados, estadísticas. Bueno, en mi época, cuando yo iba a la cancha, si algún jugador tiraba la pelota para atrás, era silbado en realidad. Hoy vemos que continuamente a veces se llega casi hasta el borde del área rival y la pelota vuelve al área propia. Sí, así es. Bueno, antes había más tiros. También es cierto, igual hay que aclarar, antes capaz se defendía un poco menos. Hoy se usa mucho el doble bloque bajo, con 2 líneas de 4. Explícanos qué es el doble, porque nosotros antes era el 4-2-4, el 4-3-3, el 10-1. Claro, bueno, sí. Pero bueno, hoy ¿cuál es el doble, cómo es doble bloque? Y bueno, hay muchos equipos cuando se ven capaz en una situación de vulnerabilidad por sobre el rival, empiezan a defender en bloques de 2 líneas de 4 en la línea del área, y ahí es cuando se dan mucho esta situación que vos decís, de mucho pase hacia el costado, mucho pase hacia atrás, poca gambeta, bueno, tenés poco espacio, y no se animan a patear porque la mayoría de los tiros son desviados y implican perder la pelota. Entonces pasa mucho esto, pasa hacia atrás, pasa hacia el costado. Ahora, no obstante todo esto que estamos hablando, la pasión no disminuye. No, yo creo que acá en Argentina el núcleo duro del hincha genuino del fútbol resiste, sobrevive. Pero bueno, he sabido, como hablábamos, lo de la cancha cada vez se hace más difícil. Está apuntado capaz a otro público, a un público más general, que intentan llegar a la mayor cantidad de personas posibles, por más que no sean las personas más genuinamente hinchas del fútbol. O sea que lo que decía Panzeri en 1967, de que el fútbol era el deporte más democrático, hoy podemos decir que no es tan así, o es, como estamos viviendo en lo político, democracias restringidas. Así es. Bueno, la otra vez lo escuchaba Alejandro Fabri, que contaba sobre el fútbol, hablando del deporte más democrático. Es muy popular porque si los comparás con otros deportes, no sé, por ejemplo el hockey, necesitas un palo, necesitas una bocha, equipamiento. Si necesitas al básquet, necesitas una pelota muy grande, ser muy alto, medir 2 metros. En cambio, el fútbol juega cualquiera. Él decía, juega al alto, juega al bajo, juega al flaco, juega al gordo. Y podés jugar con cualquier cosa. Hay chicos que juegan descalzos, hay chicos que juegan en zapatillas, chicos que tienen botines, chicos que juegan con pelota de papel, de trapo, de tenis, cajita de cartón. Así que sí, siempre supo ser el deporte más democrático, y hoy en día ese núcleo resiste, pero está cada vez más en peligro. Bueno, me das pie para poder hablar de un poco de literatura y fútbol, en lo que vos decís, porque Osvaldo Soriano, un gran escritor argentino, escribió un libro que se llama Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, y escribió una serie de cuentos entre los mundiales de 1986 y 1990 para el periódico Página 12. Y en una entrevista que le hizo a Diego Maradona empezó con una naranja a hacer juegos, malabares, ¿no? Digamos. Y cuando terminó, le preguntó, ¿qué tal? ¿Cuántas veces lo toqué con el brazo? Y reconoce Soriano que estaba embobado. Nunca, respondimos a coro, que estaba con Gianni Miná, y Maradona sonrió y le dijo con voz pícaro, una vez. Por eso, hoy, después lo vamos a ver, también se cumplen 40 años de los 2 goles de Maradona a los ingleses, el de la mano de Dios y el mejor gol de la historia del fútbol. Bueno, como hablábamos del fútbol y la política, en 1942 no se jugó el Mundial del Fútbol porque estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esos cuentos de 1986 y 1990, en los mundiales, Soriano se le ocurrió escribir un cuento que se llama
el hijo de Butch Cassidy. Butch Cassidy fue un famoso pistolero norteamericano que dicen que anduvo por estas tierras en la Patagonia. Y empieza el cuento diciendo: el Mundial de 1942 no figura en ningún libro de historia, pero se jugó en la Patagonia Argentina, sin sponsors, sin periodistas, y en la final ocurrieron cosas tan extrañas como que se jugó sin descanso durante un día y una noche. Los arcos y la pelota desaparecieron, y el temerario hijo de Butch Cassidy despojó a Italia de todos sus títulos. Esto, evidentemente, lo escribió en La venganza del Mundial de 1990. Dice: el sorteo de las sedes y los partidos se lo hizo con el sistema de la paja corta, que era una de las cosas que decíamos nosotros cuando jugábamos en el potrero, para ver quién sacaba, ¿no? Agarrábamos 2 ramitas y el que sacaba la ramita más corta perdía y el que más larga. Finalmente termina, William Brett Cassidy anuló la jugada a balazos, pero en su memoria alucinada, mi tío dio el gol como válido. Lástima que se olvidó de anotar otros detalles y el nombre de aquel alegre goleador de los mapuches. Bueno, este cuento no lo íbamos a leer todo, sino leímos una parte. Refleja, ¿no?, estas cosas que hablábamos de un mundial que contanos qué le pasó a un referee que no lo dejaron entrar. ¿Cómo fue? Un referee de nacionalidad somalí que estaba destacado como el mejor o uno de los mejores árbitros de la Confederación Africana de Fútbol. Viajó hacia Estados Unidos, convocado por la FIFA, obviamente, para dirigir varios partidos en el Mundial, y cuando llegó al aeropuerto de Miami le denegaron el acceso al país. Obviamente él con visado de trabajo en regla, y no le permitieron ingresar al país al árbitro africano. Terrible. ¿Y a Irán? ¿Qué le pasó a Irán? Bueno, Irán, si bien disputa sus partidos en Estados Unidos, no tiene permitido hospedarse en suelo estadounidense, no tiene permitido dormir, hacer base, entrenar, concentrar, con lo cual cada partido Irán tiene que viajar desde México, donde está su concentración, hacia la ciudad donde le toque jugar en Estados Unidos, y a la vuelta del partido volverse a México a su hotel. O sea, juega en desventaja respecto de los otros que están cerca. Claro, tiene mayor viaje, sí. Bueno, ¿alguna otra cosa más de este mundial para destacar así? Y bueno, no, en cuanto a Estados Unidos, no, pero Canadá sí. Bueno, una diferencia capaz en las políticas migratorias de ambos países. Se dio la curiosidad, por ejemplo, 2 jugadores, un jugador de Ghana y un jugador de Costa de Marfil, sí se les permitió el ingreso a Estados Unidos, pero no se les permitió el ingreso a Canadá, donde disputaban uno de los partidos de fase de grupos. Es decir, hacían base en Estados Unidos, viajaban a Canadá a jugar sus partidos, y Canadá no les permitió el ingreso a estos 2 jugadores por tener causas abiertas en 2 países distintos de Europa, por presuntas denuncias de delitos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos en un mundial lleno de distintas irregularidades, ¿no? Digamos, más allá de las que todavía no nos vamos a enterar. Bueno, ahora vamos a escuchar hoy el operador es Martín, y vamos a escuchar una canción que habla de esta pasión, de la pasión del fútbol, y lleva el título de Sin fútbol la vida no es mejor. Y es de un grupo mexicano, Jáuregui, cuyo autor, Joel Jáuregui, falleció el año pasado. Por favor, Martín, si podemos escucharlo. Hinchas de un club de primera, con la pasión en las venas.
colores de rostro, con el escudo de pecho, con los brazos de bandera, con la piel de camiseta. Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival. Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol. La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol. La vida no es la misma sin fútbol. Hey, 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 yeah. Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival. Hey, nada es lo mismo sin fútbol, fútbol. La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol. La vida no es la misma sin fútbol. Yeah. Bueno, más allá de que todos estamos contentos porque obviamente ganó Argentina, hay siempre una pregunta que yo me hago y te la voy a hacer y quiero que me la respondas con una mano en el corazón, que es difícil. Si yo a un hincha, o a vos ahora en este caso te pregunto, ¿qué preferís? ¿Que tu equipo salga campeón de la Copa Libertadores o que Argentina salga campeón del mundo? Y yo te soy sincero, y creo que la gran mayoría del hincha genuino del fútbol del que tanto hablamos te va a responder lo mismo que yo, que es que prefiero que mi equipo salga campeón de la Libertadores. Exactamente. Bueno, esa era la pregunta y has contestado con total honestidad. Yo también hubiera contestado de la misma manera y creo que hay como dos públicos, ¿no? Un público de fútbol y otro público de la selección. Sí, bueno, esto también está pasando mucho con la selección, ya que hablábamos antes de los gastos, de cuánto cuesta ver a su equipo, ver a la selección es muy caro. Recuerdo los últimos partidos en el Monumental, la Popular, que era la entrada más barata y la que menos cantidad de entradas había, estaba desde los 90.000 pesos y las plateas ascendían hasta los 500.000 pesos. Entonces la selección también apunta a ese otro público que vos decís. Es un público completamente distinto, los partidos tienen un ambiente completamente distinto, pero creo que es lo que se busca desde el lado de la recaudación. Y otra pregunta incómoda, ¿Messi o Maradona? Y bueno, yo creo que tanto por el fútbol, bueno, lo que hablábamos antes, si bien Messi es un genio, antes el fútbol era muchísimo más la dinámica de lo impensado, y en eso creo que el rey indiscutido es Diego Maradona. Sin tanta mecánica de lo trabajado, esa improvisación, esa gambeta, ese potrero que sacaba todos los partidos era único e inigualable, y yo creo que eso no se puede conseguir con ningún en tipo de entrenamiento moderno, alimentación o lo que vos quieras. Y bueno, hoy Messi ha batido varios récords, ¿no? Sí, hoy se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, con 17 goles, superando a Klose, que lo había empatado en el partido anterior. 18 con el doblete. 18, no 17, 18 goles. Lo superó por 2 goles a Klose. Y bueno, lo gracioso que te contaba era, también rompió un récord negativo, que es el jugador con mayor cantidad de penales errados en fase de grupos en los mundiales. Tiene 3 penales errados contra Islandia en el primer partido de fase de grupos de 2018, contra Polonia en el tercer partido de la fase de grupos del 2022, y hoy el penal que erró en el primer tiempo con Austria.
O sea que si hubiera convertido los 3 penales ya estaría en 21 goles. 21 goles. Así es. Récord total. Sí. Y con posibilidad de 6 partidos en caso de llegar a la final o a la semifinal con el tercer y cuarto puesto, con posibilidad de 6 partidos más por delante. Uh-huh. ¿Y vos qué opinás del partido de hoy? Vamos a hablar un poco de fútbol y no tanto de, digamos, de juego. Vamos a hablar de juego, no de, claro. Digamos, de lo que rodea el fútbol. ¿Cómo viste el partido? Vos que vas a la cancha seguido, entonces uno tiene ese expertise de ver la cancha, si bien es distinto verlo por televisión que verlo directamente en la cancha. ¿Cómo viste a Argentina? ¿Cómo viste el partido con Austria? ¿Y cómo ves, de acuerdo a los equipos que fuiste viendo, quiénes se perfilan como candidatos? Bueno, en cuanto al partido de hoy, yo creo que el primer tiempo, más o menos 25 o 30 minutos del tiempo, Argentina dominó un poco más la pelota, no con tanta claridad, pero sí desde el lado de la tenencia, y el resto del tiempo tuvo más la pelota Austria. Bueno, muchos decían antes del partido era un partido difícil porque Austria es un equipo europeo que todos los jugadores juegan en las grandes ligas, y como hablábamos, se ha vuelto todo muy físico. Entonces capaz un jugador sin tanta de ese talento innato, al tener un buen físico, un buen ritmo, un buen estado, te puede marcar la diferencia o se te puede emparejar mucho. Y bueno, Argentina encima viene un poco en desventaja en cuanto a lo físico. Después el segundo tiempo, también, bueno, lo que tiene bueno Argentina es que, si bien no regala la pelota en algunos momentos, sabe replegarse. Scaloni hizo hoy algunos cambios defensivos, metió a Tagliafico por Medina, que si bien es la misma posición, Tagliafico tiene un perfil más defensivo. Y bueno, también cambió a Paredes por De Paul, que es lo mismo, un 5 más posicional, que se mete entre los centrales. Entonces, sabe manejar bien los tiempos del partido, cuando puede atacar con mayor paciencia y cuando tiene que hacer más juego directo, como el final del partido de hoy. ¿Y cómo ves, de los partidos que viste, cómo ves quiénes se perfilan? Igual esto es fútbol, dijera a un comentarista famoso, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. ¿Quiénes son los que se perfilan como candidatos? Y bueno, en cuanto a estos dos, Argentina es de los pocos que jugaron los 2 partidos. Argentina claramente es una de las candidatas. Después España, el primer partido le costó. Es cierto que no tenía a Lamine Yamal, que es su mejor jugador. El segundo partido con Arabia, que es un rival al que le costó mucho a Uruguay. Con Arabia sí tuvo mucha tranquilidad. Se fue 3-0 el primer tiempo. Pudo cambiar a sus mejores jugadores para cuidarlos. Entonces yo creo ver que Argentina, España. Y después Francia, que el partido hoy no lo pudo terminar. Se estaba postergando por mal clima. Pero también yo creo que Francia es quien tiene, al menos en nombres o en momento actual, la mejor delantera, porque puede cambiar a los 3 titulares por los 3 suplentes y así todo sigue teniendo, creo que, la delantera más completa y funcional de todas las selecciones del Mundial. ¿Y Alemania? Y bueno, Alemania hizo mucho recambio comparado a los últimos mundiales. Venía 2 mundiales seguidos quedándose afuera en fase de grupos. Hizo mucho recambio, tiene muchos jugadores jóvenes, nuevos, medio desconocidos para mucha gente. Pues sabemos la Bundesliga, si bien tiene el Bayern Múnich, no es una liga tan mirada en comparación a las otras 4 grandes ligas. Pero también, sí, creo que después de esas 3 viene Alemania. Inglaterra le ganó a Croacia 4-2, bueno, un partido, Croacia un rival difícil. Claro, eso te iba a decir, fue uno de los partidos más parejos, si no el más parejo, de la fase de grupos. O sea, es un partido porque por lo general se suele dar en cuartos de final. Bueno, en el 2018 se dio en semifinal. Croacia contra Inglaterra. Uh-huh. Y bueno, Inglaterra es un equipo duro, difícil. Sí, también muy físico. También hizo mucho recambio el entrenador, dejó afuera varios nombres de trayectoria. O bueno, capaz con de nombre incluso actual, como Palmer, el 10 del Chelsea, Alexander-Arnold, que es el 4 del Real Madrid, Maguire, que es el capitán del Manchester United y era el capitán de la selección. Esos 3, por ejemplo, quedaron afuera por jugadores más jóvenes, que capaz le gustan más por cuestión de características. Uh-huh. Y no sé si viste el partido de ayer de Uruguay, que lamentablemente empató, creo más que por errores de Uruguay que por aciertos del equipo contrario. Sí, bueno, Cabo Verde, hablamos de los candidatos. Cabo Verde viene siendo una de las sorpresas, porque empató con España, empató con Uruguay,
Y con Uruguay, más que nada, demostró cosas positivas. Jugadores técnicos, también él sabe muy bien hacer el juego directo, aprovechar las situaciones que tiene. Si bien el segundo gol es un grave error de la defensa de Uruguay y del arquero Muslera, saben aprovechar, están bien posicionados, son rápidos, son ágiles, y bueno, vienen siendo efectivos. Ahora, ya que tomamos el tema de Cabo Verde, ¿no? Es llamativo que la mayoría de los equipos europeos tienen jugadores descendientes o inclusive algunos que nacieron en el continente africano. Vos fijate que a la Argentina, esto ya es historia, en el año 57 no se le permitió que jugaran Angelillo, Sibor y Maschio, 3 jugadores. Es como si yo hoy te dijera, no dejan que juegue Messi, Enzo Fernández y McAllister, por ejemplo, ¿no? Porque eran jugadores argentinos que jugaban en ligas extranjeras. Hoy esto es impensable, porque por otro lado, Italia había salido campeón en el 34 y en el 38 con jugadores argentinos que jugaban en ese momento en Italia y que los utilizaron como los hicieron de nacionalidad italiana para que jugaran esos mundiales. Bueno, Luis Monti en el 30 jugó para Argentina, que jugó la final con Uruguay, que hubo escándalos, se acusaba, la Federación Argentina acusaba de amenazas a la uruguaya, rompieron relaciones deportivas hasta el año 1935. Argentina, enojado, no va al Mundial del 34, y Luis Monti, que había pasado a jugar en la Liga Italiana, jugó el Mundial del 34 para la selección italiana, y él contaba en una entrevista años más tarde, qué curioso, ¿no? Decía Monti, me amenazaban si ganaba en el 30 y me amenazaban de muerte si perdía en el 34, con Mussolini. Así que jugó un mundial para cada uno y ganó el del 34. Presionado los dos mundiales. Hoy, volviendo al tema, las selecciones europeas tienen su mayoría jugadores. Yo, por ejemplo, el otro día veía Alemania, el único, creo que tiene un par de jugadores, Neuer y no sé quién, algún otro jugador más, de ascendencia alemana. Después el resto son o turcos o de ascendencia turca, africana. Rudiger, digamos, no tiene pinta de alemán, ¿no? Digamos. No. Y bueno, y está pasando mucho también, muchos jugadores que tienen de 3 o hasta 4 posibilidades para elegir para quién jugar. Por ejemplo, el caso de Olise, que es juega de wing derecho en el Bayern Múnich, en la selección francesa, es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento. Él juega para la selección francesa sin hablar francés, porque nació en Inglaterra, se crió en Inglaterra, él salió del Manchester City, de las inferiores del Manchester City, y tiene su padre francés, su madre nigeriana, él nacido en Inglaterra, podría jugar para cualquiera de las 3 selecciones y eligió Francia. Bueno, ese es el gran tema, ya como la gran Babilonia del fútbol en la actualidad. Volviendo al tema del hincha, ¿no? Vos cómo, digamos, ¿qué es lo que aspirás o querés que le pase a este mundial? Que como hincha de fútbol, ¿qué es lo que te gustaría que se produjera como algo nuevo en el fútbol? Y, a ver, es difícil, porque si pensamos en cosas nuevas en el fútbol, la verdad que yo creo que la última década, cada cosa nueva prácticamente está tentando cada vez más con la esencia originaria del fútbol. Así que pensar en cosas nuevas con la FIFA a cargo es complicado. Pero bueno, lo que sí espero, como te decía al principio del programa, es que sea cada vez mayor la repercusión en países capaz no tan integrados. Yo creo que eso le da más color, le da más competitividad. Bueno, hablamos de Cabo Verde, que nadie lo esperaba, Curazao, que empató con Ecuador, y eso le da cosas nuevas al Mundial, le da mayor interés para mí. Sí, ahora te pregunto, tu respuesta me da pie a hacerte la pregunta. ¿Qué opinas del VAR como hincha de fútbol? Porque a veces es medio
discutible, ¿no? Digamos, las distintas opiniones del VAR. ¿Vos qué opinás? Y yo creo que en el Mundial se está utilizando de su forma capaz a día de hoy más correcta. Porque, bueno, se está como más optimizado o más agilizado, si querés. Por ejemplo, los árbitros van poco a la cabina, la mayoría de las cosas las cobran que el Solinsen de arriba porque son cosas que no son a libre interpretación, sino que son fácticas de es o no es. Como por ejemplo un offside, el offside es automático, que es una herramienta que no hay en Argentina, por eso hay tanta diferencia tal vez. El offside es automático, se define en segundos, y ahí, bueno, se gana muchísimo tiempo de juego, digamos. Bueno, y entonces me decías que vos lo que esperás respecto del juego, ¿no? Que era un poco la pregunta, por ahí yo no la formulé tan claramente, del juego. Estas nuevas revelaciones como Curazao, Cabo Verde, se me va otro equipo africano que también que le hizo a Alemania le hizo partido. No, bueno, sí, Costa de Marfil. Costa de Marfil. Tiene jugadores muy jóvenes y buenos. Ahora sí es una revelación. Eso, podemos hablar de revelación. O sea, por el lado africano serían estos tres equipos. No veo los asiáticos, no veo... Bueno, Japón está, yo creo que en su mejor arranque en la historia de los mundiales. Japón, justo la otra vez vi varios videos sobre la creación del fútbol en Japón, cómo fue creciendo tanto. Recién creo que en los años 80 se hace la primera liga profesional, o en los años 90 de Japón. Y bueno, hasta ahora tuvieron su mejor arranque, empataron 2-2 con Holanda y le ganaron 4-0 a Túnez. ¿Y qué trae de positivo estos equipos, si querés más débiles o más chicos? Que en cuanto al juego, que para mí es algo positivo para el hincha o para el televidente que consume el fútbol, que al tener menos para perder, se rompe un poco más esta mecánica que ha trabajado, y esos jugadores capaz jóvenes, que saben que tienen vidriera, que tienen capaz más hambre, y son las figuras de sus equipos, capaz son las 2-3 joyitas de estos equipos un poco de menor calibre, esos jugadores son los que más se la juegan, los que más que intentan marcar la diferencia sin tanto del juego moderno, que está muy encasillado hoy en día. ¿Y de nuestro continente qué podemos hablar? Bueno, se esperaba mucho de Ecuador, que terminó segundo en la eliminatoria, y bueno, tuvo un buen partido con Costa de Marfil, lo perdió en la última, pegó 2 pelotas en el travesaño. Con Curazao pateó creo que más de 20 veces, el arquero tuvo 15 atajadas. Así que dentro del juego, si querés, no se le puede reprochar tanto, pero bueno, no lo acompañaron los resultados, y teniendo la última fecha con Alemania, está prácticamente eliminado. Entonces, de ellos se esperaba mucho, termina siendo un poco una decepción. Y después de nuestro continente, justamente Curazao, al empatar con Ecuador, llega con chances a la última fecha con Costa de Marfil, la tiene complicada, pero capaz es, bueno, era el enfrentamiento más disparejo que tenían los de nuestro continente. Porque, bueno, después Haití no pudo dar la talla, fue la primera eliminada del Mundial, y sorpresa de Estados Unidos, claramente. Y, bueno, Estados Unidos, yo me refería a América del Sur. Ah, ok, bueno. Y, bueno, de América del Sur, sorpresa creo que no hemos tenido. O sea, sorpresa para mal, capaz Ecuador y Uruguay. Ay, claro. Después Brasil y Argentina dieron la talla. Y bueno, Ecuador-Uruguay, la verdad que no. Paraguay está complicado, pero le ganó a Turquía un partido difícil. Puede clasificar tercero seguramente. Volviendo a esto, el Mundial ahora permite que haya terceros clasificados por la cantidad de equipos que hay. O sea, antes de la fase de grupos se pasaba a octavos de final, ahora hay 16avos de final. Así es. Sí. O sea que hay mayor cantidad de partidos. Un partido más si tenés en cuenta el final. Llegando a semis, jugás la final y tercer y cuarto puesto, son 8 partidos, a diferencia de los 7. La última pregunta. ¿Qué opinas del minuto Odol en el aire? Que era el minuto que para el partido para supuestamente que se hidraten los jugadores, pero se aprovecha para hacer propaganda. Sí, son 3 minutos, de los cuales, aparte, hoy mirando el partido de Argentina, creo, no se habían retribuido después en la adición de los minutos. Porque hoy en el primer tiempo en el primer tiempo de Francia agregó 3 minutos, con lo cual solamente los del cooling break. En el segundo tiempo Argentina agregó 5, o sea que solo el cooling break más 2 minutos agregó. ¿Y qué opino? La verdad que
le quita un poco de esta esencia de la que hablábamos del fútbol, porque en definitiva lo termina dividiendo en 4 cuartos. Pero bueno, es parte de todo esto que te digo de la FIFA, de intentar acaparar la mayor cantidad de los mercados grandes del mundo posible. Hablábamos el otro día de cuánto sale el segundo de publicidad acá en Argentina, imagínate en Estados Unidos. ¿Cuánto sale un segundo de publicidad en la Argentina? En Telefe, en un partido de Argentina, el segundo de publicidad, 26 millones. Por ahí, 25, 26 millones de de pesos. Internacionalmente debe salir mucho más. Claro, exacto. Y ahí con eso es lo que te digo. Se busca acaparar esos mercados por hechos meramente de recaudación. Por eso también se amplía a 48 equipos. Lo que busca la FIFA es que clasifiquen China e India. Así que imagínate, si cada vez modifican el fútbol para ir integrando a estos países que culturalmente no lo tienen tan integrado, cada vez nos los van modificando más para darle el gusto a estos países negocio, del poder. Al negocio. Exacto, sí. Bueno, para reivindicar otro fútbol, vamos a hablar de... Hoy se cumplen 40 años de los 2 goles de Diego a los ingleses. El gol que hoy el VAR lo hubiera anulado, lamentablemente, el de la mano de Dios, pero el mejor, hasta ahora considerado el mejor gol de todos los mundiales, el gol del Potrero, el gol esta que se los gambeteó a todos. Así que vamos a escucharlo primero a Diego, chiquito, y después vamos a ver el golazo de Diego. Mis sueños son 2. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato. Ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, ¡gol! Bueno, es un gol que reivindica, inclusive siempre se vivió así. Ahora se estrenó un documental que es sobre el partido famoso con los ingleses, luego de la derrota de Malvinas. Se vivió, el partido con los ingleses como una verdadera revancha, ¿no? Y había que ganarlo con la calidad y con la picardía, ¿no? Que es, volviendo a las palabras iniciales, las palabras de Dante Panzeri, ¿no? Que nosotros estamos por que el fútbol
sea la dinámica de lo impensado. Bueno, no sé, Ramiro, si querés agregar algo más, ¿cómo te sentiste? ¿Cómodo? No, sí, muy bien, muy cómodo. Y bueno, y si querés agregar algo más de fútbol, y ya nos despedimos hasta el próximo lunes. No sé si querés agregar algo más. No, corto, la verdad, nada más que hay que prestarle mucha atención a este mundial, que con estas nuevas elecciones, nuevo formato, si bien tiene lo malo del cooling break, trae cosas positivas y sorpresas, que es lo interesante. Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes. Esto fue Sin Tramoya. Gracias, Martín. Y bueno, hasta el próximo lunes. Buenas noches. Sin responder, con voz ronca. Cuando ríen satisfechos al haber comparado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.